Bueno, la clase de hoy es sobre tejidos básicos y el tejido básico que vamos a revisar es el tejido epitelial, pero existen otros tejidos básicos. Los 4 tejidos básicos son el epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son los 4 tejidos básicos por los cuales están compuestos todos los órganos de las diferentes partes del cuerpo. El que vamos a revisar hoy es el tejido epitelial y vale la pena revisar el tejido epitelial porque si conocemos el tejido epitelial podemos deducir muchas de las funciones del órgano en el que se encuentra ese tejido y aparte nos ayuda porque la nomenclatura de las neoplasias es en gran parte histológica, entonces nos conviene saber los tejidos básicos. Bueno, el tejido epitelial lo podemos dividir en 2 grandes grupos, el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular. El tejido también puede ser de revestimiento y tener función glandular, es decir, tener un papel mixto de revestimiento y glandular. Y va a estar sobre muchas de las superficies del cuerpo humano. Bueno, a las células epiteliales, como es un tejido, los tejidos están compuestos por células. El tejido epitelial, a sus células le vamos a estudiar varias cosas. Una de las cosas que vamos a estudiar es la forma de las células epiteliales, el número de capas como están agrupadas y la polaridad que tienen estas células, como vamos a ver cada uno de los puntos a continuación. En cuanto a la forma, existen 3 formas básicas: la plana, la cúbica y la cilíndrica. La plana, como vemos aquí en el esquema, son células que en la periferia de la célula son delgadas y donde está el núcleo son un poquito más altas. Es un epitelio plano como un mosaico. La otra de las formas básicas es el epitelio cúbico, y cúbico lo definimos como aquella célula que es un poquito más ancha que alta. Y el epitelio cilíndrico, que lo definimos como células más altas que anchas, como se ve aquí en el esquema. Esas son las 3 formas básicas. En cuanto, aquí las vemos, las 3 formas básicas comparadas: la plana en la parte superior, en medio la cúbica y abajo la cilíndrica. En cuanto al número de capas, las células epiteliales se pueden disponer de diferentes formas. Las células pueden estar en una capa y se le va a decir epitelio simple, puede estar dispuesta en más de una capa y le decimos estratificado, o puede estar dispuesta en una capa pero aparentan ser más de una capa y le decimos pseudoestratificado. Ahora aquí en el esquema vemos una imagen de un epitelio simple en donde solamente hay una sola capa de células epiteliales y le decimos simple. Cuando estamos hablando de un epitelio estratificado, estamos diciendo que son múltiples capas, y entonces aquí hay una capa y luego otra y otra y otra. Eso es estratificado, más de 2 capas. Y el epitelio pseudoestratificado es aquel que únicamente tiene una sola capa, pero aparentan ser más. Y aquí en el esquema vemos que esta célula que está aquí aparentemente está a diferente nivel que esta o esta, pero están como que sobrepuestas y aparentemente son varias capas, pero únicamente es una. Entonces, en cuanto al número de capas, esas son las que existen. Ahora, existe combinación en cuanto al número de capas y la forma de la célula. Aquí tenemos 3 epitelios que son simples, es decir, que tienen una sola capa de células. Pero este de acá arriba es un epitelio simple plano, este de aquí es un epitelio simple cúbico y este de aquí es un epitelio simple cilíndrico, de tal manera que existen las combinaciones en cuanto al número de capas y a la forma de las células. Ahora, ¿por qué los epitelios son simples o por qué son estratificados? ¿Cuál es la función de un epitelio simple y cuál es la función de un epitelio estratificado? La mayoría de las superficies están revestidas por epitelio. Dependiendo de la función que lleve a cabo ese epitelio, va a ser el número de capas y la forma. Lo podemos correlacionar dependiendo de la ubicación. Cuando es un epitelio simple, como se ve aquí en esta microfotografía de los alvéolos, es para permitir que se dé el intercambio de los gases, tanto de oxígeno como de CO2. Entonces, por eso es una sola capa y aparte es una sola capa y es delgada. Es plana. Eso facilita el intercambio de los gases. En esta otra microfotografía tenemos un epitelio con múltiples capas, es decir, tenemos un epitelio estratificado. Los epitelios estratificados se encuentran en las superficies del cuerpo que están expuestas al medio ambiente, a la fricción, a los microorganismos y sirven para protegernos
del mismo medio ambiente y todo lo que se encuentra en el medio ambiente como agentes físicos o microorganismos. Entonces, epitelios estratificados vamos a encontrar en la piel, en la cavidad oral, en la vagina, en la parte externa del cérvix uterino, en el esófago, en la faringe, en los lugares en donde hay contacto con el medio ambiente o donde existe fricción. Entonces, los epitelios estratificados sirven para protegernos y los epitelios simples sirven para permitir el intercambio de sustancias. Ahora, ¿por qué los epitelios son planos o por qué son cilíndricos o cúbicos? Cuando los epitelios son planos es el mismo motivo. Son planos y delgados para permitir el intercambio de sustancias. ¿Y por qué son cilíndricos o cúbicos? Generalmente son cilíndricos o cúbicos con un citoplasma más amplio porque son epitelios glandulares que producen alguna hormona, que producen moco, que producen ácido, etcétera, etcétera. Entonces necesitan un citoplasma para tener todos los organelos que van a producir alguna de las sustancias que se necesiten en esa parte del cuerpo. Hay epitelios que son simples, como vemos estas dos fotografías, uno es plano y otro es cúbico. Los dos permiten el intercambio de sustancias, pero cuando el citoplasma es más amplio, produce algo, es glandular. Ahora, las glándulas las podemos dividir en dos grandes grupos, las glándulas endócrinas y las glándulas exócrinas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos un epitelio glandular y sabemos que es glandular porque tiene un citoplasma amplio. Hay unas glándulas que vierten su secreción hacia el exterior, hacia acá. Y hay otras glándulas que vierten su secreción hacia los vasos sanguíneos. Las que vierten su secreción hacia el exterior se llaman glándulas exócrinas. Y las que vierten su secreción hacia los vasos sanguíneos, hacia la sangre, son glándulas endócrinas. Son los dos grandes grupos de diferentes tipos de glándulas. Ahora, otra de las cosas que le estudiamos a las células epiteliales es la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Las células epiteliales tienen paredes que están en contacto con cosas diferentes. Una de las paredes es el que hace contacto de una célula epitelial con otra célula epitelial. Otra pared diferente es la que hace contacto o la pared apical con la luz, y otra diferente es la que hace contacto con algo que se llama membrana basal, que ahorita la vamos a ver. Entonces, cada pared o cada lado de la célula es diferente. No se expresan las mismas proteínas aquí que acá o que acá, son diferentes, como vamos a ver un poquito de eso. La membrana basal está, como decíamos, en la parte de abajo de una célula, y cuando decimos que es la parte de abajo, es la parte basal, pues a eso nos referimos, es el lado basal que lo estoy señalando aquí. La parte basal está separada, las células epiteliales están separadas del tejido conectivo que se encuentra acá por medio de la membrana basal. En el tejido conectivo están los vasos sanguíneos. Los tejidos epiteliales no tienen vasos sanguíneos, entonces se nutren a través de la membrana basal de los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo que está por debajo de ellos. A ese tejido conectivo generalmente le vamos a decir estroma, que es lo que le da como sostén a los órganos. Y a los epitelios, que generalmente hacen la función del órgano, le vamos a decir parénquima. Las caras laterales de las células epiteliales también son especiales. Y son especiales porque van a mantener unidas a las células. Tienen unas zonas que mantienen unida una célula con otra, y esas son las uniones celulares, que a manera de resumen existen tres grandes grupos de uniones celulares. Las uniones ocluyentes, que son las más fuertes, que mantienen unidas a las células epiteliales en la cara lateral, pero hacia la parte superior, o sea, estarían más o menos aquí en esta área de las células epiteliales. Son fuertes, no permiten la difusión de líquidos, funcionan como barreras. También se le llama uniones estrechas, y como les decía, se encuentran en la cara lateral, en la parte apical sobre todo. Otro tipo de uniones, otro grupo de uniones, es las uniones adherentes, que proporcionan estabilidad mecánica a los epitelios, permite que las células se reconozcan unas con otras, les da estabilidad mecánica, como ya estaba ahí, y también se encuentran en la cara basal. Y por último existen las uniones comunicantes, como los nexos, que permiten la comunicación entre célula y célula, y esto permite que se coordinen las células y mantener una homeostasis celular. Ahora,
La cara apical de las células epiteliales, es decir, la que está hacia arriba, también puede tener características especiales. Por eso les decía, cada cara tiene alguna característica diferente de la otra. Una de las características especiales que tienen los epitelios, como la piel, la epidermis, es que tienen una capa de queratina, que aquí en el esquema es eso que está ahí. Esto sirve para darle mayor fuerza y resistencia, porque la piel es lo que está en mayor contacto con el medio ambiente. Entonces, por eso necesitamos una capa de queratina para volverla más fuerte todavía. Y aquí está una microfotografía en donde se ve aquí el epitelio plano estratificado y toda esta capa que es la queratina o estrato córneo, que sirve pues para protegernos, para aislarnos, para hacerla permeable. Esta es otra microfotografía de un epitelio pseudoestratificado. Aquí aparentemente, aquí hay una capa y otra, pero bueno, es pseudoestratificado. En realidad es una sola capa. Todas las células estas están en contacto con la membrana basal que estaría aquí. Pero en la cara apical, estas células tienen en especial esto que se llaman cilios. Estos cilios los encontramos, o este tipo de epitelio lo encontramos en las vías respiratorias. Y sirven, y aparte estas células, como tienen citoplasma amplio, producen moco que está sobre la superficie. Entonces, en este moco pueden quedar atrapadas partículas con microorganismos que después van a ser barridas por los cilios y excretadas para que no vayan a lo más profundo de las vías aéreas. Y es otra de las características especiales que puede tener